Ok, queridos, es bueno poder verles ya de temprano, ya este día domingo, así que espero en el Señor que nos veamos nuevamente, que Dios les bendiga y es bueno vernos por Facebook. Así que le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder estudiar las Escrituras y obviamente poder exponer consejos del Señor. Así que vamos a comenzar orando, así que si tienen su Biblia ahí, también tenga la mano. Vamos a comenzar orando al Señor en este tiempo, pidiéndole que nos guíe, que nos ayude y también que queridos al Señor, pidiéndole que el tiempo, gracias por tu cuidado, gracias porque tú eres quien nos bendice, Señor. Gracias porque todo lo que, Señor, tenemos, lo que somos, Señor, te pertenece a ti. Y gracias, Padre, por todo lo que tú haces, porque nos bendices, Señor, nos ayudas y porque también, Señor, sabemos que quieres transformando y nos estás transformando, Señor, llevándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, y guiando y dirigiendo nuestros corazones. Y gracias por todo lo que haces, Señor, día a día. Gracias porque tú eres quien nos guarda, Señor, y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Hemos tenido problemas con la electricidad, así que de vez en cuando probablemente van a escuchar a capela. Así que netamente por eso ya. Así que no piensen que es algo del celular o del video, no, en realidad es algo netamente de electricidad de afuera. Así que algunos avisos queridos, uno de ellos recordar a lo del instituto que las clases en línea, la idea es poder avanzar con eso, animándoles también a leer, a estudiar y también a repasar, ¿ya? Así que queridos, ahí la idea es poder estar pendientes y con las cosas que van a estar subiéndose. Segundo, día martes, jueves, tenemos culto, ya culto 20 horas online, así que querido, la idea es estar compartiendo también la predicación con otros y motivar a otros también a seguirnos, así que bueno, es para que puedan estar compartiendo el tiempo. Y en tercer lugar, también recordar el día domingo, 11 horas, también tenemos lo que es nuestro culto de estudio online o de predicación online. La idea es también avanzar con lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Recordar también la canasta de amor, querido. La idea es si tiene algún vecino, amigo o familiar que necesita ayuda, por favor avísenos para poder estar ayudando de alguna forma y así poder estar bendiciendo a otros con lo que el Señor nos ha bendecido a nosotros, ¿ok? Así que si tienes su Biblia, hermano, no tengo más avisos. Sé que ayer el tiempo con las hermanas de la facultad fue un buen tiempo. Espero que las hermanas que hayan podido estar ahí, o las que están encargadas de algún ministerio, hayan podido estar ahí y hayan podido ser bendecidas con la palabra. ¿Ok? Así que, queridos, si tienes su Biblia ahí, Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 10 al 20, dice así: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y ya he dicho, ya hemos estado estudiando hasta este entonces todo lo que es la guerra espiritual y particularmente la armadura del creyente. Y hasta el momento hemos hablado de dónde salen las fuerzas del creyente. Y de hecho Pablo al principio dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De manera que el creyente puede encontrar la fortaleza y las fuerzas en el Señor. En medio de la batalla, de la lucha día a día, el creyente tiene una fuente inagotable de poder y de recursos inagotables para poder hacer frente a esta batalla. Así que, querido, es algo que está en el texto. Dentro de esa batalla también el creyente tiene una indumentaria, cosas que debe tomar y que debe ocupar. Dentro de ellas estamos hablando de lo que es la armadura del creyente, y es así obviamente que Pablo, pensando en un soldado romano, él ve cuáles son las armas importantes o la indumentaria del creyente en pos de la guerra que tiene con Satanás, el diablo. Por lo tanto, cuando dice ahí en el verso 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Esta básicamente de qué significa ceñido vuestros lomos con la verdad, es el cinto de la verdad. Que dice revestidos con la coraza de justicia. Y habíamos dicho que la coraza es la parte que cubre todo lo que es el tronco, ¿cierto? Las partes importantes, el intestino, el corazón y todas aquellas partes importantes. Hablamos también del calzado de los pies, que para un soldado el calzado sin duda era importante, le daba firmeza y estabilidad, pero también ligereza, así que en el momento de pelear. Así que eso es algo sumamente importante. Y vimos también algunas otras partes importantes el día jueves, si mal no recuerdo, y vimos también dentro de ellas que hay algunas partes más. Una de ellas es el escudo de la fe. Y habíamos hablado que este escudo cubría más o menos gran parte del cuerpo, o todo el cuerpo. Estaba hecho de material de tela, o de cuero en realidad, cubierto con algunas partes con hierro. Eso hacía que fuese casi impenetrable el escudo, y tenía que ver con la protección. Y aquí habla del escudo de la fe. También habla de la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y todos esos implementos son necesarios para la batalla que el creyente tiene. Ahora, obviamente, en consideración de eso, hay que entender, queridos, que he tratado de comunicarles que el creyente está en una batalla continua. Estamos inmersos en ella día a día, estamos presentes en ella, quieras o no quieras. Y a veces pareciera que no hay ataques, pero eso no significa que Satanás no esté planeando algo para hacernos tropezar o hacernos caer. Él es un estratega, similar, sin igual, muy calculador, muy engañoso. Y pareciera a veces que cuando él nos ataca, nos hace pensar de que la guerra se ha acabado. Y es un momento en que él con feroz ahínco va y ataca. Así que, queridos, que sin duda es una lucha, sí, pero tenemos la victoria, porque aquel que venció la muerte, el Hades, ha vencido una vez y para siempre, y por él podemos vencer. Por eso Pablo inicia diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, dentro de toda esa indumentaria hay algo que Pablo sigue hablando en el verso 18, 19 y 20, y es la oración. Y había hablado durante la semana, el día jueves, qué relación tiene la oración con lo que Pablo ha tratado de comunicar o enseñarnos. Ahora,
quiero decir eso y podría llegar a la conclusión de inmediato, pero quiero solamente empezar explicando un poco el texto y después ponerlo en su contexto y así poder entender con mayor precisión lo que el texto dice, ¿ok? Así que dice así en sus Biblias, tiene su Biblia ahí, en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ya, y ahí está. Después de hablar de toda la indumentaria del creyente, hablando del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice con toda oración y súplica. De manera que la batalla del creyente nace y empieza con la oración y termina con la oración. Y sigue en oración. Ahora, es interesante porque Pablo habla ahí de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, la palabra que Pablo utiliza acá, lo que Pablo está utilizando acá en nuestro texto, en realidad aparece 82 veces dentro del Nuevo Testamento, y habla en términos generales del tipo de oración que se debe hacer. Ya no es específico en cómo hacer la oración o en qué tipo de oración. Habla de oración, un término muy general y que es utilizado en muchos textos del Nuevo Testamento. Así que cuando habla de oración, ahí en el mismo texto lo que está hablando básicamente es cualquier tipo de oración. ¿Ya? Ahora, de hecho, vuelve a aparecer en la misma expresión cuando un poquito más abajo dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Vuelve a aparecer la misma exhortación, de manera que Pablo lo que está haciendo es hacer un énfasis, llamando la atención del lector para decirnos que el creyente debe orar. Una excepción, debe orar. Ahora, cuando Pablo habla ahí de toda oración y súplica en el Espíritu, esa expresión aparece otra palabra descrita en nuestro texto como súplica. Ahora, y en otros pasajes, como ejemplo, Filipenses capítulo 4, verso 6, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, y Hebreos 5, 7, entre otros textos, es traducido como ruego, básicamente, no súplica, que es casi un sinónimo. Ahora bien, esta palabra, que es deesis, a diferencia de la oración anunciada anteriormente, que es una oración más general, ya no tiene que ver con algo tan puntual, esta palabra acá, que habla de súplica, nos habla de un tipo de oración más particular, más directa. Y la idea es que ese tipo de oración es por una necesidad particular. ¿Ya? Entonces, los pasajes como Filipenses 4:6, Timoteo 2:1, 1 Timoteo 2:1 son oraciones particulares. De hecho, vemos cuando el ángel se presenta a Ananías, le dice, tu oración ha sido oída, es una oración particular, o tu ruego ha sido oído, era por un tema particular. Entonces, son oraciones particulares, como el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 4, dice que él particularmente ora por los hermanos en Filipos y por su crecimiento en el Señor. Entonces, hay dos tipos de oraciones que se presentan en este texto. Una son oraciones generales, cualquier tipo de oración, y otra son oraciones particulares, que son más guiadas a alguna necesidad puntual de hermanos o de uno mismo. Así que son cosas importantes o palabras importantes ahí. De manera que, querido, la idea del apóstol Pablo con estas palabras es que el creyente debe estar involucrado en la oración como tal. Esa es la idea. El creyente debe estar involucrado en la oración como tal. Y es algo que el creyente no puede olvidar, ya sea en términos generales o particulares. No importa. Por tanto, podemos estar orando al Señor, cualquiera sea la clase de necesidad que tengamos, en el momento que podamos, no hay problema. Y es algo que debes entender. No está hablando de oraciones solamente generales o solamente puntuales. La idea es estar básicamente en la actividad de orar. En segundo lugar, se nos presenta el factor tiempo, vale decir, cuánto tiempo el creyente debe estar involucrado en la oración o con qué frecuencia. Y es una pregunta que generalmente la gente hace: ¿con qué frecuencia debo orar? ¿O qué tanto debo estar involucrado en lo que es la oración? Tanto privada como colectiva,
cuánto es lo que el creyente debe orar. Ahora, queridos, hay un elemento distintivo en relación al antiguo pacto, era que la oración como tal estaba vinculada en relación a la vindicación de Dios para con el individuo en relación al pacto. Eso era el antiguo pacto. De ahí que se apelaba como tal a la restauración ya sea del individuo que la destrucción del enemigo. La oración comprendía ciertas horas para tal acción. Básicamente dedicaban ciertas horas para orar. Entonces ellos ya tenían un tipo de, podríamos decir, de práctica cultural de oración, y era parte básicamente intrínseca de su cultura, ¿ya? Y eso era normal. Ahora, eso no significa que en algunos pasajes no hayan personas que salieron de ese parámetro y oraron por ciertas circunstancias, de hecho lo hay. Pero a diferencia de básicamente del Nuevo Testamento, cuando hablamos de ahí, la oración, querido, pasa a ser algo no solamente exclusivo a ciertas horas, sino desde el inicio de Pentecostés hasta ahora, la oración tomó un rumbo en otra dimensión con mucho más ahínco. A tal punto que cuando vemos Hechos capítulo 2, verso 42, dice que la iglesia perseveraba básicamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ellos participaban constantemente de estas actividades. No eran solamente horas, sino eran largas que se vio en Pentecostés. Así que es algo, querido, que empezó a tomar mayor fuerza, a una dimensión mucho más. De hecho, a tal punto que vemos Romanos, por ejemplo, podemos ver Romanos 12:12, que dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O Colosenses capítulo 4, verso 2, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O uno de los textos más conocidos, creo que por la iglesia, es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, querido, básicamente, la oración debe ser no solamente por horas o por cierto tiempo, sino debe ser algo constante, debe ser un hábito constante, como quien habla a su compañero, o como quien habla con su esposa, o con su amigo. La idea es básicamente el establecimiento de un tiempo de oración. Como dice básicamente Pablo. En tercer lugar, cuando dice en todo tiempo, no habla de un tipo de oración, querido, particular o formalista. Cuando dice Pablo orando en todo tiempo en Efesios, no está pensando en un tipo de oración formalista en que el creyente debe cerrar los ojos, debe levantar las manos, estar de rodillas. No, está hablando de ese tipo de oración. El texto no habla que debemos estar orando de una manera, de esa manera en cada momento en que estemos despiertos. Por si acaso, no es que se le ocurra caminar con los ojos cerrados y se va a caer. No está pensando el apóstol Pablo de ese tipo de formalismo. Al contrario, la virtud de la oración reside en la comunión con Dios en nuestra vida cotidiana, teniendo una conciencia y un conocimiento activo, querido, de la presencia de Dios con nosotros, que nos lleva a orar o a hablar con Dios sin límite. ¿Qué significa? En otras palabras, el creyente debe entender que Dios está con él en cada momento. Eso te permite tener una conciencia activa de que puedes acudir a Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin un tema formalista, sin una actitud formalista. Puedes acudir a Él cuando caminas, cuando conversas, puedes estar ahí orando al Señor, clamando a Él por sabiduría, por guía, por dirección, para que el Señor obre en tal o cual cosa. Y eso hace que dentro de nuestra vida cotidiana el Dios sea partícipe constante, porque lo hacemos partícipe constante por medio de nuestras oraciones hacia Él. Entonces, querido, no piense que la oración tiene que ver con una actitud formalista. Ahora, sin ser formales, querido,
básicamente o mecánicos en nuestra forma de oración. Ahora, es interesante notar que a veces el creyente piensa que ese tipo de oración es más contrastada que un tipo de oración de una comunión con una comunión normal con Dios. Y cuando hablo de comunión normal estoy pensando en una conversación con el Señor de respeto, de amor, de entrega, no necesariamente con una cierta posición o postura físicamente hablando. Entonces, deben entender eso dentro del contexto, sin ser obviamente formales o mecánicos en nuestra forma de oración. Ahora, deben entender algo, ni el Señor ni los apóstoles tuvieron esa forma de oración durante su vida o su ministerio. En realidad era un tiempo que ellos apartaban o un tiempo en que ellos andaban y hacían partícipe constante al Señor en cada uno de los aspectos de su vida. Ellos nos enseñan a que la vida de oración no es una vida ritual, sino de comunión. Como quien tiene un profundo y sincero respeto por su amigo y un profundo respeto y amor por él, ¿qué hace? Conversa con él. Con amor, con respeto, con cuidado. ¿Cuánto más a Dios? Esa es la idea. Pablo no está sugiriendo un tipo de oración formalista. Pablo está sugiriendo un tipo de oración de entrega, de comunión, ¿ya? Y de respeto hacia quien nos dirigimos. Podemos orar, sí, tanto de forma general como particular, sí, podemos. Y Pablo lo que está haciendo acá es guiar a la iglesia, a decirle, bueno, oren con toda oración y súplica, orar en todo tiempo. En todo tiempo. En cuarto lugar, la oración es el medio con el cual podemos no solo pedir auxilio en momentos de dolor o de tentación, queridos, sino que es el medio por el cual podemos nutrir y crecer a la imagen del Señor en la comunión con el Padre. Si hay un ejemplo que podemos seguir del Señor es su comunión con Dios. Aún que su ministerio fue en gran manera, podríamos llamarlo desgastante, él apartaba tiempo con el Padre y oraba. Y no lo seguía una o dos personas, miles de personas siguiendo a tal punto que a veces no podían comer y queriendo tener un tiempo querido para poder orar y poder hacer partícipe al Señor de nuestro cansancio, decirle gracias Señor porque estoy cansado por hacer tu voluntad, estoy cansado porque sé que estoy haciendo lo que tú quieres que haga y te alabo y te glorifico. En otras palabras, querido, la oración no es algo, como dije, formalista, no es algo solamente pasajero, es algo en el cual nos permite practicar de forma continua y hacer partícipe a Dios en nuestra vida. Esa es la oración y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos al mencionarnos con toda oración y súplica. Y fíjate que por último dice el texto en verso 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Ahora es interesante notar eso, porque en estricto rigor, podríamos decir que hay un tipo de oración, obviamente, que Pablo está apuntando. Dice, obviamente, en el Espíritu. Por último, tenemos el poder de la oración y quiero, obviamente, ahora especificar un poco eso. Cuando hablo del poder de la oración, no estoy hablando de que la oración en sí misma tiene un poder innato. No es la idea que quiero presentar, ¿ya? O como una expresión de fascinación en donde se experimenta un tipo de éxtasis desenfrenado y que vemos que Dios hace o no hace. No estoy pensando en ese tipo de poder, ¿ya? Por si acaso. Cuando hablo de que la oración tiene poder, lo que sí quiero decir es lo que nuestro texto dice ahí, y es que la oración debe ser en el Espíritu. Y cuando se habla de que la oración debe ser en el Espíritu, lo que Pablo quiere decir es que la oración debe llevar en sí el deseo de honrar a Cristo, de manera que ello nos llevará a orar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su voluntad y en su nombre. A eso me refiero. Por lo tanto, la oración básicamente acá no solamente está en el Espíritu, sino tiene un propósito particular, que es que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado.
John MacArthur dijo algo que me gustó, dice, sí, orar en el Espíritu es orar de forma concertada y armoniosa con el Espíritu, que nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como el Espíritu de gracia y de oración, el Espíritu Santo ora de continuo por nosotros, y orar bien para nosotros significa orar como Él ora. Unir nuestra petición a las suyas y nuestra voluntad a las suyas, nuestra mente y deseos con su mente y deseos, los cuales son consecuentes con la voluntad del Padre y del Hijo. Eso es orar en el Espíritu. En otras palabras, ¿cómo podemos orar en el Espíritu? Bueno, si ves Efesios capítulo 5, verso 18, vas a ver algo interesante ahí, que es el libro del Espíritu. Cuando una persona, según ese texto, habla con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alaba al Señor en el corazón, da siempre gracias a Dios por todo, se somete, y su vida y su corazón están llenos de las Escrituras, de manera que quien guía su evaluación, quien guía su voluntad es el Espíritu. Las oraciones que hagas van a ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida de tal forma que no solamente las decisiones que tomes van a ser guiadas por el Espíritu, sino tus palabras y tus acciones van a ser guiadas por el Espíritu. De manera que tu vida va a ser conformada y llevada a ser más como Cristo, y tus oraciones van a ir al nivel de lo que el Espíritu Santo quiere. Vas a orar, ¿para qué? Para ser más como el Señor, y esa es la idea. Por eso Pablo dice ahí, en el Espíritu. Una cosa tiene que ver con el tiempo y otra cosa tiene que ver con el poder o con la intención. En otras palabras, el poder nace cuando una persona está en el Espíritu y es guiada por el Señor a orar conforme a su voluntad, y eso es también, debe ser parte constante del creyente, de orar en esa dirección. Así que, queridos, es interesante notar que aquí vemos algunas cosas importantes. Orar con oración y súplica en todo tiempo y en el Espíritu. Luego el mismo texto, en el verso 18, nos habla también de la perseverancia. De hecho, dice ahí, en el texto, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia por todos los santos y por mí. Ahora, la palabra perseverancia, básicamente, que está ahí en el texto, puede ser traducida como constancia, básicamente, o el asiduo de mantenerse haciendo una actividad. Y esa es la idea de perseverancia. De ahí que Pablo habla de la perseverancia de la oración velando. La idea aquí es la actitud del creyente en relación a la oración. Y esta actitud debe ser como aquella ama de casa, querido, que se dedica a tal punto a hacer sus labores en una casa que de momento está tan metida, tan ahí, no sé, uno diría está afanada, pero a ella le encanta hacerlo, que de repente ve la hora y se da cuenta que ya es tarde. Y tú le dices, uy, ¿te encanta hacer eso? Me encanta, pero a tal punto que ya no escatima tiempo en hacer lo que debe hacer. Y esa básicamente es la idea, y esa es la idea aquí, básicamente del texto. Esa debe ser nuestro deseo al orar, como aquí llama de casa que se dedica a tal punto a las cosas del hogar que de repente se le olvida la hora y se da cuenta que ya es demasiado tarde, necesita descansar un poco. Bueno, la perseverancia en la oración implica esa actitud de dedicación del creyente a la oración. Está dedicado, su vida, su tiempo está dedicado, y como digo, a veces uno piensa en oraciones formalistas, debo sentarme, debo estar ahí. Y no, querido, en realidad Pablo está diciendo en cada momento, en cada instancia donde puedan orar de forma general o en forma puntual por mí o por algo, oren. Esa es la idea.
Tiene que ver con un tipo de oración en donde debo sentarme y cerrar los ojos y hacer tal o cual acción o rito. La oración no tiene que ver solamente, no tiene que ver exclusivamente con ritos, sino con una comunión. Y eso es lo que Pablo está queriendo enfatizar. Ahora, habiendo hablado de la persistencia de la oración o de la dedicación de la oración, querido, hay que entender algo. El creyente como tal en el tiempo de hoy es un creyente que quiere las cosas de forma instantánea. Nos hemos acostumbrado a pensar que las cosas son instantáneas, rápidas. Señor, quiero esto. Y se nos ha olvidado que la perseverancia en la oración es algo esencial que moldea el carácter del creyente. Pensamos que Dios es casi un genio de la lámpara, ya que pedimos y debe hacer exactamente lo que le pedimos. Y hemos convertido la oración, querido, a veces en rituales. Hemos hecho de la oración algo formalista, que debe estar en ciertas horas, bajo ciertas circunstancias. Cuando en realidad la oración no se muestra de eso dentro del Nuevo Testamento, no es así. La oración debe ser en todo momento, en todo lugar. Pablo dice levantando manos santas y de contienda, y en otras partes dice dando gracias al Señor, haciendo partícipe al Señor no solamente de las tribulaciones, sino de los gozos que podemos tener y de los momentos que podemos disfrutar. Hemos hecho de la oración, querido, como algo tan formal. Algunos piensan que estar en la iglesia es más eficaz o más eficiente orar aquí que orar en su casa. Como si la iglesia o el templo aquí fuese, no sé, un lugar, podríamos llamarlo de, no sé, donde Dios escucha más la oración, querido. Dios escucha a su pueblo en cualquier lugar. No importa el lugar, lo que importa es el corazón de la persona que se inclina o quiere orar y entablar una relación con Dios. Y eso es importante, eso es lo que Dios quiere. Así que Pablo lleva al creyente a entender eso, a entender que la oración debe ser parte constante del creyente, debe ser parte de su tiempo, debe ser parte de su actitud perseverante y obviamente, y eso tiene también un enfoque. Pablo dice ahí, expresa el enfoque. La pregunta es, ¿qué relación obviamente tiene lo que Pablo está hablando y quién es la persona o las personas involucradas? Tú vas a ver en el texto ahí, en el verso 18 al final dice, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Ahora, es interesante que en el Nuevo Testamento generalmente la oración tiene que ver con hacia otros, orar por otros. No digo que es malo orar por uno, pero generalmente la oración siempre va involucrada hacia otros. La oración actual generalmente lleva mucho de nosotros y poco hacia otros. La idea general del Nuevo Testamento es al revés. Primero a los otros y después a uno. Independientemente sea el caso, algo interesante que pasa acá también con la oración es que no solamente involucra a otros en la oración, sino que se pone a sí mismo como ejemplo de lo que es la oración y lo que Él quiere que pidan. Hasta el punto que vemos ahí, dice, orad por mí, para que me sea dada palabra, que al abrir mi boca me sea dada a conocer sin temor el misterio del Evangelio, el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y dice, ahora, déjame ponerte en contexto. El apóstol Pablo está en la cárcel, sufriendo penalidad por causa del Evangelio. Y al escribir esta carta está ahí custodiado por soldados. La oración típica de una creyente actual sería: Señor, rescátame de esto, tú sabes mi causa, tú sabes que he sufrido por ti, tú sabes cuánto he pasado por tu causa, y Señor, estoy cansado, quiero salir, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mi familia, quiero hacer tu voluntad con tranquilidad. Pero Pablo dice algo totalmente diferente. Su petición no está enfocada en su bienestar físico. Fíjate, llorar por mí para que me sea dada palabra, que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio.
En otras palabras, la oración del apóstol Pablo no tenía relación con su bienestar físico, no con el poder de poder predicar el evangelio sin temor. Y Pablo hace partícipe a los hermanos diciéndole, miren, yo lo que necesito no es que oren por mi bienestar físico, no es que estoy mal, si físicamente puedo estar mal, no importa eso. Lo que importa es que el Señor me permita hablar de Él como debo hacerlo. A tal punto que el verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadena, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Lo que él le pide básicamente que el Señor le ponga palabras en su boca y que también ponga denuedo al hablar del Señor. Y eso fue algo que pasó en Hechos, ¿se recuerdan? La primera vez que el apóstol Pedro y Juan fueron tomados por haber hecho una curación a un cojo y habiendo obtenido la libertad, ellos oran al Señor y le piden obviamente al Señor lo siguiente. Ellos dicen así, en el verso de Hechos capítulo 4, verso 23 hacia adelante, dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Al oír ellos esto unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles, los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el hogar donde hablaban, estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las palabras con valor. Las palabras, lo que Pedro o los que estaban ahí, los que oraron fue decir, Señor, no te pedimos que quites nuestro dolor, que nos quites las circunstancias. Solo te pedimos de nuevo. Permítenos hablar de ti con de nuevo. Permítenos hablar de ti a pesar de las circunstancias, seguir haciendo tu voluntad. No importa las circunstancias, lo que importa es tu obra. ¿Se dan cuenta qué tan diferente es la oración de los siervos del Señor, los apóstoles y nuestras oraciones? Generalmente nuestras oraciones serían al revés. Señor, sácanos de aquí. No quiero más esto. Ellos no. Y dicen, Señor, permítanos dar más de nuevo. No importa. Queremos seguir anunciando tu palabra. Queremos seguir haciendo tu voluntad. Si hay que sufrir por tu causa, amén. Querido, en realidad nosotros no estamos lejos de eso. A tal punto que Pablo dice y pone un ejemplo del tipo de oración con el cual él desea que los creyentes de Éfeso oren. Y esa es ahí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadena. Que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y esa es la idea. Ahora, algo interesante es, y la pregunta que necesitamos contestar es la siguiente. ¿Qué relación tiene la oración en medio de la guerra espiritual? Porque al ver los textos, pareciera que estos textos están desvinculados con todo lo que Pablo ha venido diciendo hasta ahora. Ahora, algo interesante, queridos, es que podría ser, queridos, que si vemos
lo que está en el texto, van a notar que en medio de la guerra no solamente necesitamos ser llenos del Espíritu, sino que también necesitamos depender del Señor en medio de ella, y esa dependencia está en la oración. No podemos depender del Señor y al mismo tiempo pensar que vamos a ganar la victoria por nuestra fuerza. Uno de los ejemplos que se me viene a la mente es el ministerio del Señor Jesucristo. Antes de empezar su ministerio, el texto de los evangelios dice algo interesante, y quiero tomarlo solamente como ejemplo. Dice lo siguiente, que el Señor, después de ser bautizado por Juan el Bautista, dice que fue lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A tal punto que pueden ver que el Señor, lleno del Espíritu, fue tentado por el diablo, y la manera en que fue tentado fue al punto de su divinidad. La tentación como tal, expuesta en Mateo capítulo 4 y en Lucas, no habla de una tentación normal como si fuese un hombre normal. Es un hombre, es Dios hecho carne, y por lo tanto la tentación tenía las prerrogativas de lo que Él es. Cuando Satanás dice, básicamente, si eres hijo de Dios, y estas piedras que se convierten en pan, no está poniendo en duda que Jesucristo sea Dios. Lo que él está diciendo es, yo sé que tú verdaderamente eres hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tienes el poder para hacerlo, lo puedes hacer, y hazlo. Tienes hambre. Querido, la divina respuesta podemos verla, dice el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Podemos ver, querido, un ejemplo magnánimo a la persona del Señor en medio de la prueba, cómo una persona llena del Espíritu puede vencer la tentación cuando tiene las armas y las herramientas adecuadas. La oración es parte. Y dentro de esa guerra espiritual, sin duda, querido, está el hecho de predicar el Evangelio. Pablo dice que me dé de nuevo para poder hablar como debo hablar. Eso es lo importante. Necesito saber hacerlo. Tengo que hacerlo. No importa la parte física, lo que importa es el plan de Dios, que las naciones conozcan quién es Cristo. Cuando vemos, querido, la realidad de la oración en medio de la lucha, vas a entender que necesitamos orar en todo tiempo. Por eso Pablo, cuando ves anteriormente, cuando dice en Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es vital. Y para poder fortalecernos en Él, debemos depender de Él. ¿Por qué? Porque necesitamos revestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, seguir estando firmes. Querido, la oración no solamente en momentos de crisis, es en cada momento del día. Necesitamos entender que un creyente necesita orar porque está en una guerra. Necesita orar porque necesita del Señor. Necesita orar, ¿por qué? Porque sin Él nada somos. La oración no es un medio ritual de la cual debemos sentarnos y hacer tal o cual práctica. La oración es parte vital de una vida que es guiada por el Señor, llevada por Él en cada momento e instancia del día. Es algo, querido, que debemos entender. No tenemos y no podemos pensar que podemos vencer en medio de la lucha espiritual por nuestros medios, y no podemos pensar que podemos vencer la tentación con nuestras fuerzas. El medio que el Señor nos ha dado, o los medios que el Señor nos ha dado, estar ahí, la armadura del creyente. Pero tanto antes como durante y después, la oración es vital. Es importante, es vital. Un creyente que no ora es un creyente que deja de depender de Dios. Es un creyente que deja a Dios de lado y piensa que las cosas las puede hacer apartado del Señor de la vida. Querido, en realidad, cuando vemos Juan, no podemos hacer nada fuera del Señor. La lucha es difícil.
Satanás, el diablo, ocupa a sus ministros para engañar. Satanás, el diablo, ocupa todo lo que está a su alcance para hacernos caer, quitarnos el gozo, quitarnos la paz. Necesitamos tener las armas apropiadas para poder hacer frente. Toma toda la armadura de Dios para poder resistir contra las resistencias del diablo, y toma toda la armadura de Dios para vencer en el día malo. La pregunta es, ¿lo tomaste hoy? ¿Tomaste tu armadura? ¿Te vestiste con la armadura del Señor para un día más decir, gloria a Dios, porque la victoria está en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿O todavía estás ahí medio durmiendo, de shopping, o de vacaciones espirituales, pensando que Satanás, el diablo, ha sido vencido, y de hecho lo ha sido? Pero sus acechanzas y el deseo de hacernos caer y no crecer también está presente, que no neguemos, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Al contrario, pensemos que la guerra continúa y que dicha guerra, la única forma de ganarla, la única forma de permanecer en ella, la única forma de seguir y obteniendo la victoria es por Cristo. ¿Entiendes? ¿Lo vives? ¿Lo crees? Espero que sí. Gracias, Padre, porque tenemos las herramientas apropiadas, Señor, para poder vencer contra las acechanzas del diablo, para poder seguir creciendo, Señor. Y perdónanos porque muchas veces, Señor, la oración es parte importante de nuestras vidas, cuando sí lo es, Señor. Gracias porque no necesitamos, Señor, ciertas formas rituales, Señor, ya sea parado, sentado o arrodillado. Solamente necesitamos un corazón dispuesto, Señor, para poder hablar contigo. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en cada instante, Señor, del día, y tú quieres que podamos acudir hasta el trono de la gracia, para que aquella gracia, Señor, siga abundando más y más en nosotros, Señor, y puedan los ángeles y el mundo ver tu gloria, Señor, en ellos. Padre, te pedimos y te pido, Señor, que nos guíe, Señor, en oración cada día. Ayúdanos a poder entender la necesidad de orar siempre, la necesidad de orar sin desmayar, la necesidad de poder acudir a ti en cada momento e instancia del día, Señor. Y gracias porque, Señor, sé que tú nos oyes, que no estás lejos de nosotros, Señor. Al contrario, estás en nosotros, Señor, y queremos que nos ayudes, Señor, en ello. Gracias porque en Cristo hemos vencido a Satanás, el diablo, a la muerte, Señor, y el pecado. Y ayúdanos, Señor, a vivir esa realidad en nuestra vida día a día, Señor, por amor de tu nombre. Te alabamos, Señor, por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Esperen al Señor que estén bien. Solamente recordar algunas cosas. Una de ellas, recordarles el instituto y también los ministerios, o también los cultos. Martes y jueves, 20 horas. Día sábado, 11 de la mañana, estamos también estudiando las Escrituras y aprendiendo más y más del Señor. Así que, si tienen alguna pregunta, duda o oración que quiere que estemos orando, querido, ahí pueda dejarla también en Facebook, o pueda en el grupo, inviten a otros que quieran también conocer más del Señor. Si no entendieron un poco por la versión de Biblia, he estado ocupando la Biblia de las Américas. Ya es un poco más claro en este punto, así que quise utilizarla por si acaso. Así que no piense que estoy leyendo otra cosa, no está leyendo la Biblia por si acaso. Ya, que el Señor les bendiga. Y 3 cosas importantes que quiero recordarles. Una, lea, estudie y medite su Biblia, practíquela, vívala. Es parte importante. Segundo, ore por los hermanos, por los enemigos, por el país. Estemos orando los unos por los otros, es importante. Necesitamos y necesito que estén orando también por nuestras vidas, queridos. Es importante y, como dije, lo necesitamos. Tercero, predique el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, predique el Evangelio, porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Así que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo mediante la próxima semana.